Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que sucedió el miércoles pasado. El miércoles pasado hice una introducción, explicamos qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Venía en una condición muy difícil, porque entraron como invitados y terminaron saliendo 400 años después como esclavos. Pero eso contaminó. Tanto tiempo en ese estado de esclavitud los contaminó. Y ellos terminaron siendo idólatras, pecadores, rebeldes, y Dios iba a tratar con ellos de una manera especial. También recuerdo que vimos la primera ofrenda, el holocausto. ¿Y en qué consistía el holocausto? Pues Dios instauró un sistema de sacrificios para que las personas pudieran acercarse a Él. ¿De qué manera? Bueno, Él instauró el sistema de sacrificios, consistía en que para el holocausto se tomaba un becerro, un macho, en perfectas condiciones, se sacrificaba y estaba diseñado para que una persona que quería estar en paz con Dios, que quería redimir su pecado, se presentara en el tabernáculo, a la entrada del tabernáculo, frente al sacerdote, y él confesaba sus pecados, entregaba su becerro, se hacía el sacrificio y él, dice la palabra, que eso era un olor fragante a Dios. Así es como se describe en grandes términos el holocausto. Y hoy vamos a seguir con las demás ofrendas. Muy bien. Vamos a hablar, hay 3 ofrendas. La primera es el holocausto. Cada persona de forma voluntaria se presentaba, confesaba su pecado y entregaba su sacrificio. Y dice la palabra que eso era un olor fragante que subía al Señor. Viene la segunda ofrenda voluntaria, la ofrenda de grano. También se conoce como ofrenda vegetal. ¿Ok? Vamos a ver la raíz. Raíz número 2. Dios es generoso. ¿Quién está convencido que Dios es generoso? Ahí que levanten la manita, todos los convencidos. Claro que sí. Dios es generoso. Y vamos a ver el texto para ver qué es lo que el Señor le quería decir a este pueblo con esta ofrenda. Vámonos al texto. Ok, ahí está el texto. Dice, cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá ser de harina selecta. Derramarás sobre la harina aceite de oliva, la rociarás con incienso y la llevarás a los hijos de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de la harina humedecida con aceite junto con todo el incienso y quemará esta porción representativa sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego, el resto de la ofrenda de grano será entregado a Aarón y a sus hijos. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. Muy bien, vamos a ver las instrucciones, vamos a ver las características de esta ofrenda. La primera característica son instrucciones de Dios. El miércoles pasado les comenté que uno de los tantos materiales que estudié para preparar esto, uno de los autores menciona que este texto de Levítico está conformado por una especie de discursos, porque es Dios hablando y Moisés simplemente tomando nota.
Moisés no interactúa con Dios, no le pregunta cosas, no hace preguntas. No se ve a Moisés interactuando con Dios, solamente transcribiendo lo que Dios le dijo. Y el capítulo 2 es una continuación del capítulo 1 e inclusive llega hasta el capítulo 3. Es un solo discurso, Dios hablando y Moisés, me imagino que aquí, ¿verdad?, copiando para no perderse un solo detalle de esa ofrenda. Eso es lo primero que usted nota, que son instrucciones muy detalladas, muy finas, muy puntuales. No da margen de interpretación en ninguna especie. Después sigue, como segundo punto, los procedimientos. Ahí se menciona este término que es harina selecta. También otros textos bíblicos mencionan que se llama flor de harina. Flor de harina. ¿Qué es esto tan especial? Bueno, la ofrenda consistía primeramente de dos partes. Voy a tratar de desglosarlas porque tiene una gran cantidad de detalles. Pongan atención. Son dos partes. Una parte es cruda, es de grano, de espigas. Eso lo vamos a ver en el versículo 14 porque es muy importante. Ya lo vamos a ver más adelante. La otra parte, la segunda parte, era procesada. Resulta que había que cocinarla. La ofrenda se cocinaba de tres formas diferentes. Una forma se hacía en forma de panes. Me imagino que ellos habían construido una especie de hornitos, como los que hemos visto, hornitos de barro, y ahí hacían panes. La segunda, cocinaban en una sartén, como una especie como de tortilla. Ahí hacían en un sartén estas ofrendas. Y había una tercera opción, que es hacerlo en una olla, en una cacerola. Y eso ya tenía una forma de torta, un poquito más gruesa. Pero vean ustedes qué interesante. Todas estas ofrendas se les ponía aceite de oliva y sal, porque era para alimento de Aarón y sus hijos. Eso lo podemos encontrar en el versículo 3. El versículo 3 menciona, ahí en sus Biblias, ustedes lo pueden corroborar, de que esto es un mandamiento de Dios. Tenía que cubrirse la alimentación de los sacerdotes con esta ofrenda. Pero en esta ofrenda surgen algunas preguntas. No puedo abarcar todos y cada uno de los puntos de esta ofrenda porque son demasiados y he tenido que hacer un resumen de un resumen para poder cubrir todo el material de esta noche. Entonces, yo los invito a que ustedes lean su Biblia. Ahí ustedes pueden ver detalles que posiblemente el día de hoy yo no voy a mencionar. Ahora, hay un detalle interesante de por qué se ponía aceite y por qué se ponía sal a esta ofrenda. Pues resulta, ¿verdad?, que el aceite, en primer lugar, le daba un aroma agradable a esa ofrenda. Lo tercero es que este aceite tenía un simbolismo de que con aceite se consagra, con aceite se bendice. Me imagino que ustedes en algún momento habrán visto cuando se unge un pastor. Cuando se unge un pastor, el procedimiento que se hace es con aceite. Es un aceite aromático, pero se rocía la cabeza del pastor y es con aceite. También me imagino que ustedes conocen que la palabra especifica que cuando hay un enfermo lo podemos ungir con aceite. El aceite tiene un simbolismo muy especial. El aceite no es que tiene propiedades mágicas, es el acto de hacer eso.
es el acto que Dios nos mandó a hacer. Ahora, hay otro tema, el tema es la sal. Y vieran qué interesante, porque la sal era un bien muy, pero muy preciado en esos tiempos. Por ejemplo, los beduinos, este pueblo que vive en el desierto, que son nómadas, los beduinos lo consideran un tratado entre personas. O sea, hay un trato, hay un pacto entre usted y yo. Y ellos acostumbran decir que hay sal entre nosotros. Se dice que para cerrar un trato entre beduinos se daba una bolsita de sal. Entonces hay sal entre nosotros. Y en un lugar todavía más lejano, que es Persia, en Persia, vea usted qué interesante, si las personas eran fieles al rey, si ellos tenían un rey generoso, un rey bondadoso, resulta que ellos decían que habían probado la sal del palacio. Vean qué interesante. En este caso, para esta ofrenda, la sal representa un pacto y en este caso, un pacto con Dios. Ahora, para esa época, históricamente, la sal para estos pueblos tenía una gran representación y era muy, muy valiosa, porque la sal es con lo que se preservaba la carne. Existen diferentes maneras de salar la carne para hacerla que dure. Puede durar semanas e inclusive, depende de la forma de salar, puede durar hasta meses. Entonces, la sal en ese tiempo, en ese contexto, es un elemento muy, pero muy valioso. Vamos al punto número 3, que es la ofrenda. Una pequeña porción se tenía que ofrecer como holocausto. El texto dice que el sacerdote tomará un puñado de la harina. Un puñado es lo que a usted le cabe en el puño. Puede ser con las dos manos, pero dices un puñado de la harina que el ofrendante llevaba. Eso llevaba sal, aceite e incienso. Eso se ponía en el altar donde posiblemente ya se estaba consumiendo un holocausto, sin ningún problema, se ponía ahí. El resto de la ofrenda se le entregaba a los sacerdotes como un mandato que ya se había establecido mucho antes. Todas las demás tribus y todos los demás tenían que velar por el mantenimiento de los levitas, de los sacerdotes. Y de esta manera ellos se aseguraban de poder tener su alimentación. Ahora, vieran qué interesante lo que encontré. Resulta que a estos panes dice que ninguna de estas ofrendas debía de llevar levadura o miel. Vean qué interesante, usted lo puede verificar en los versículos 4, 5 y 11. Ahí específicamente recalca. Cuando en la Biblia se recalca 3 veces algo, es que el nivel de importancia es muy, muy alto. Es imperativo, es casi una ordenanza. Es la forma en que ellos dicen que esto es sumamente importante. 4, 5 y 11 en el mismo capítulo. Dice que no puede llevar levadura o miel. ¿Cuál es la razón? Se preguntarán algunos. Bueno, los israelitas consideraban inmunda la fermentación. Cuando a la harina con agua se le pone levadura, lo que sucede, y me imagino que muchos aquí conocen ese detalle, el pan crece, se hace más hermoso, se hace más grande. Eso para los israelitas lo consideraban inmundo. La fermentación se considera inmunda.
por lo cual ellos lo asocian con el pecado. Por esa razón, ellos no usan levadura. El verso 11, que usted lo puede verificar en su Biblia, dice así puntualmente, no, literalmente, no uses levadura cuando prepares alguna de las ofrendas de grano que presentes al Señor, porque ni la levadura ni la miel deben ser quemadas como una ofrenda especial, presentada al Señor. Si usted lo lee bien, esto es una prohibición, es una orden, y el que está hablando aquí no es Moisés. Moisés está transmitiendo la información, el que está diciendo esto es Dios. Aclaro este asunto, no es que los israelitas no le podían poner sal, no le podían poner miel a sus panes. No, ellos sí consumían miel, le ponían salsita, hacían taquitos, hacían de todo. Lo que no se podía y había una prohibición era de hacer eso en una ofrenda. Entonces ya podía acarrear una contaminación. ¿Ok? Como les mencioné ahora, era muy usual que esta ofrenda de grano se podía presentar también cuando se estaba consumiendo el holocausto. Ahí se podía hacer. Ahora, el siguiente punto es el propósito de la ofrenda. Muy bien. Dos cosas son importantes, que es la gratitud y la dependencia. Vean, los israelitas se establecieron en un territorio inhóspito. Si ustedes recordarán, los que estuvieron el miércoles pasado, les enseñé una imagen del monte Sinaí. Eso es una zona desértica, inhóspita, con clima extremo. Sin embargo, lo que más llama la atención cuando usted lee todo el Pentateuco es que en ningún momento a los israelitas les faltó nada. La Biblia no dice que la gente murió de hambre, que la gente murió de sed, que se murieron de frío en las noches o que murieron de sed, agobiados por el calor. Dios cuidó de su pueblo. Nada les faltó. Entonces, un adorador se deseaba presentar ante los sacerdotes para agradecer, para hacer un agradecimiento formal, y era completamente voluntario, salía de su corazón. El propósito de la ofrenda no tenía que ver con sacrificio de animales, porque lo que se presentaba era harina, un poquito preparada, pero a fin de cuentas era harina. Ahora, vamos a la siguiente imagen. Vea qué interesante. El agradecimiento debe de formar parte de nuestra vida diaria. Fue muy importante para los israelitas en este tiempo reconocer que ellos debían de ser agradecidos con el que les proveyó absolutamente todo, nada les faltó. Y el día de hoy, Santiago nos recuerda esto en este pasaje, porque dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende de nosotros, a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien crió todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. Entonces surge una pregunta. Últimamente tu corazón se ha conmovido de agradecimiento, porque seamos honestos, nosotros vivimos nuestras vidas asumiendo que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros nos ganamos en nuestro trabajo, todo lo que nosotros podemos comprar es
por nuestros propios medios, cuando en realidad todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros podemos disfrutar es un regalo, es un buen regalo de Dios. Y esta pregunta nos hace meditar en ese concepto. Es bueno para los israelitas, pero también el día de hoy nosotros debemos de detenernos a meditar en esto. Y vamos a ver Cristo en la ofrenda de grano. Recuerdan que les mencioné que Jesús resucitado dijo que se tenía que cumplir todo lo escrito acerca de él en Moisés, en los profetas y en los salmos. Ok, entonces si el mismo Jesús dijo y aseguró esa palabra, la pregunta es ¿cómo podemos ver a Cristo en ofrenda de granos? Vea qué interesante, este es el versículo 14 que yo les mencioné. Se menciona las primicias. ¿Qué dice el texto? ¿Pueden ustedes leerlo por acá? Ajá. Dice, si presentas al Señor una ofrenda de grano de la primera porción de tu cosecha, lleva grano fresco, molido y tostado sobre el fuego. Vean, Dios está dando instrucciones. Todavía ellos acababan de llegar al pie del monte Sinaí. Nadie estaba cosechando y no había, si alguien había plantado algo, todavía no se estaba recogiendo. Pero Dios les estaba diciendo que iban a cosechar. Ven el asunto, el detalle. Está hablando a futuro, les está prometiendo que va a haber cosecha. Cuando tengas cosecha, tus primicias lleva espigas recién cortadas y da una ofrenda. Y vamos a la siguiente imagen. Jesús es nuestra primicia, gracias. Pablo, que era un gran conocedor del Pentateuco, de los 5 libros, Pablo, usando lenguaje levítico, dice lo siguiente: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Qué impresionante cómo Pablo, como les digo, utilizó el lenguaje levítico, lo que él conocía. Él asoció esta palabra con lo que sucedía en la ofrenda de grano, las primicias, porque Jesús es la primera de una gran cosecha de almas que serán reunidos en el cielo para la adoración de su nombre. ¿Todos lo creen? ¿Todos creen que eso va a ser así? Bien, amén. Vamos con la tercera y la última ofrenda voluntaria. Se llama la ofrenda de paz. La raíz es Dios es nuestra paz. ¿Por qué razón? Bueno, porque lo que sucede es que cuando nosotros estamos practicando el pecado, somos nosotros los que nosotros nos alejamos de Dios. Dios no se aleja de nosotros. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Ahora, vamos al texto. Ahí está. Es un poquito largo, entonces voy a leerlo rápidamente. Si presentas un animal de la manada como ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Pon tu mano sobre la cabeza del animal y mátalo a la entrada del tabernáculo. Luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán la sangre por todos los lados del altar. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado.
Todo esto debe ser removido junto con los riñones. Entonces, los hijos de Aarón lo quemarán encima de la ofrenda quemada, sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Qué curiosa ofrenda de paz que incluye el sacrificio de un animal. Pero veamos las características. Bueno, la primera característica es que ya hay una variación. Ya hay una variación. Ahora se permite que sea macho o una hembra, pero sin ningún defecto. Y vean qué interesante, hay una ampliación en esta ofrenda de paz. El versículo 7 del capítulo 3, que ustedes pueden verificar, menciona también una oveja. Podía ser una oveja, que es una hembra, o podía ser un carnero. El versículo 12 menciona también una cabra. El macho de la cabra es un chivo. Podía ser un chivo, más todo lo que es del ganado vacuno, un becerro o una ternera, ¿verdad? Es como se llama, una ternera. Pero uno de los puntos más sobresalientes que tiene esta ofrenda es el tema de la grasa. El tema de la grasa. Dice, cuando usted lee todo este capítulo, nos encontramos con este tema puntual, y es que la forma en que ellos procesaban el animal, cómo disponían de las formas internas del animal, en los versículos 3 y 4 detalla este tema de la grasa. Los historiadores y profesores de Antiguo Testamento mencionan que y aclaran que en esos tiempos, en esas zonas desérticas, los animales tenían muy poca grasa. Los animales que tienen mucha grasa son los que comen pastos verdes y toman mucha agua. Por eso es que ellos engordan generosamente, pero los animales que son criados en zonas desérticas son delgados y por eso tienen muy poca grasa. La grasa de que habla este texto tiene algo muy especial. Los historiadores mencionan que la grasa era un manjar para los israelitas. Era algo muy preciado porque era muy escaso. Los animales tenían muy poca grasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios les está pidiendo que renuncien a eso. Pide la grasa y ya lo vamos a ver con detalle. El punto número 3, el ofrendante podía comer de la ofrenda. El ofrendante junto con el sacerdote podían tomar parte y comer juntos del animalito. Una parte era para el sacerdote y el ofrendante podía disfrutar de esa parte, pero tenía que hacerla ahí, en el lugar que ellos llaman lugar santo, que son detalles que los historiadores han ido hilvanando poquito a poco. El versículo 16 dice, entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar, es una ofrenda especial de alimento, un aroma agradable al Señor. Dice, toda la grasa le pertenece al Señor. Ustedes saben que al día de hoy todavía se practica eso, porque es un mandamiento eterno. No sé si ustedes lo sabían o han escuchado de esto, pero en la cultura israelita existe lo que se llama la carne kosher. Y esto es que un rabino autorizado es el que supervisa la matanza del animal. El animal tiene que ser desangrado, el animal no puede llevar grasa. Al día de hoy, 3,500 años, días más, días menos,
todavía eso se practica. Para ellos es una ley perpetua. Muy interesante, ¿verdad? Cómo la cultura permanece en el tiempo. Y el punto número 4 es que existe una prohibición de comer la grasa y aquí se establece el tema de la sangre. Hay cosas que nosotros conocemos en el día de hoy, como por ejemplo esto que se llama morcilla. Para ellos eso es una abominación, comer ese tipo de cosas, hasta el día de hoy, ¿verdad? Estamos hablando 1445 antes de Cristo, más estos 2025 años que llevamos hasta acá. Eso permanece. Vamos a un punto importante, el propósito de la ofrenda. Muy bien, esta ofrenda es en sí una expresión de gratitud. Buscaba establecer compañerismo con Dios. El ofrendante sabe que tiene un pecado. El ofrendante se presenta y hace un holocausto y eso es un aroma agradable al Señor. Él confiesa su pecado, él entrega una ofrenda de grano como agradecimiento y posiblemente hace una tercera ofrenda, que es la ofrenda de paz. Él ya considera, y Dios lo considera, que él ya estableció comunicación, lazos de amistad con él. Y es lo más interesante porque cuando nuestros pecados, los suyos y los míos, son quitados, nosotros podemos estar en paz con Dios, porque me imagino que todos en algún momento habremos pecado. Cuando nosotros pecamos, nosotros en realidad retrocedemos, nosotros bajamos el nivel de comunicación, el nivel de intimidad con Dios. Vamos a la siguiente imagen, Cristo en la ofrenda de paz. ¿Cómo vemos a Cristo en la ofrenda de paz? Bueno, Pablo escribe algo muy, muy importante refiriéndose a este tema. Dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Dios, en su infinita misericordia, le ofreció a los israelitas un sistema de sacrificios mediante el cual se reconciliaban con el Señor. Esta ofrenda de paz es la primicia, es asomarse por una pequeña ventanita de lo que iba a venir en Cristo Jesús. Y continuamos. Bien. Ahora vamos a entrar en unas ofrendas diferentes. Estas ofrendas, a partir de aquí, vienen dos ofrendas, que son las ofrendas específicamente por el pecado. Y el pecado es el abanico de posibilidades es muy grande. Entonces abarca varios capítulos. Vamos a estar hablando de algo bien incómodo, el pecado. Pero Dios, en su infinita sabiduría, Él puso los puntos sobre las íes en el tema de todo esto que Él sabía que este pueblo estaba practicando. Como mencioné anteriormente, estamos hablando de que 2 millones de personas estaban viviendo en ese territorio. 2 millones de personas es casi que el tamaño de San José, viviendo, acampando en este lugar. Y ahí vivían israelitas, 100% israelitas, vivían gente que era mezclados israelitas con otras nacionalidades y también gente que no era israelita, que salió con ellos. Pero vamos entonces a la cuarta ofrenda,
y es la ofrenda por el pecado y es obligatoria. Sí o sí, esta ofrenda es obligatoria. Y la raíz es esta. Dios, caramba, libra. No, en realidad es libera. Perdonen el error ahí que se cometió. Es Dios libera del pecado. ¿Ok? Vamos al texto, porque vamos a ver una serie de textos, todos con sus Biblias en el capítulo 4, porque hoy sí vamos a tener que leer. El capítulo 4 es extenso, ¿ok? Vamos así. Dice la primera porción: el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De esta manera deben proceder con aquellos que pecan involuntariamente. Oiga usted, los que pecan involuntariamente, ya hay un cambio. Ya el Señor en su sabiduría está llamando a algo que tal vez es imperceptible, pero que Él lo está señalando. Está marcando la canchita, diciéndole, hey, eso también es pecado. Dice, al hacer algo que viola uno de los mandamientos del Señor, pero no se quedó solamente ahí en los que pecan involuntariamente, ahora los va a señalar. Vamos a la siguiente imagen, el sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote peca y así mancha de culpa a toda la comunidad, debe presentar una ofrenda por el pecado que cometió. Debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto. Tuve una conversación muy interesante con mi esposa ayer y el día de hoy. Y digo yo, el sacerdote que peca, y yo tratando de acordarme, entonces hicimos una listita. Me imagino que ustedes deben de ser más creativos que nosotros, pero a nosotros se nos ocurrió que un sumo sacerdote podía mentir fácilmente. Podía, y nadie lo sabía, desear la mujer de su prójimo, y es pecado. Nadie lo sabe, solo lo sabe él, pero que el sumo sacerdote también es un hombre y podía caer en esa tentación. Muy interesante. Hasta ahí nos llegó la cuerda. Si ustedes saben de otros pecados que puede cometer el sumo sacerdote, me dan un papelito y me lo pasan para crecimiento mío. Yo se los voy a agradecer muchísimo. Pero vamos con el siguiente. El siguiente es la comunidad israelita. Dice, si toda la comunidad israelita peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello. Aquí hay una diferencia. Aún así es culpable, o sea, no lo exime. El no darse cuenta no lo exime. En cuanto ellos se den cuenta de su pecado, deben llevar un becerro como una ofrenda por su pecado y presentarlo ante el tabernáculo. De igual manera, me puse a quebrarme la cabeza con mi esposa. Bueno, toda una comunidad. Estos estamos hablando de los que son 100% israelitas. Papá y mamá israelita, hijos israelitas. Todos son israelitas. No hay mezcla. Y yo me pregunté, bueno, de ahí, toda una comunidad. ¿Qué pecados podrían cometer? Se nos ocurrió uno. No sé si ustedes lo comparten, pero yo se los voy a decir, así de mi corazón. Por ejemplo, todos los que tienen ese arte tan lindo de jardinería, de sembrar matas, arbolitos, algunos deben de tener hasta frutales y cosas así, saben y entienden, porque esto es como sabiduría antigua, de que las fases de la luna influyen directamente en los crecimientos, en las podas, en los cortes, ¿verdad? Eso es sabiduría antigua, todo el mundo más o menos conoce un poquito de ese tema. Y yo me pregunté, ¿y qué tal si estos israelitas se ponían a monitorear el asunto de la luna y de un momento a otro empezaban a divagar y se les ocurría que a la luna había que rendirle culto, había que poner todo el empeño perfectamente? ¿Me doy a entender? Perfectamente.
Y sin quererlo se dieron cuenta de un momento, estaban teniendo un ídolo. El tema de las cosechas y cómo afecta los movimientos de la luna. Pero todavía falta, chiquillos, falta. Los líderes dicen, si uno de los líderes de Israel peca al violar uno de los mandatos del Señor su Dios, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. En cuanto se dé cuenta de su pecado, debe llevar como ofrenda un chivo sin defecto. Y me pregunto lo mismo, ¿qué cosas, qué pecados puede cometer un líder? Se me ocurrió que una de las formas en que puede pecar un líder es ofendiendo, lastimando de palabra o físicamente a una de las personas que él lidera. Y ahí está el pecado. Y por último, menciona a la gente común, esa gente que no es del todo israelita, que salió con este pueblo, se fue de paracaidista, ahí se fueron ellos. Dice, si alguien de la gente común peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Cuando se dé cuenta de su pecado, deberá llevar como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Entonces ven que hay variaciones, hay chivos, hay cabras, hay becerros, vaquitas, en fin. El Señor da oportunidad. Si usted pecó, yo abro las posibilidades. Todos pueden hacer una ofrenda. Yo la recibo. Muy bien, vamos a las características. La primera característica es que todos pecamos, ya lo vimos. El texto nos manifiesta que tanto ellos como nosotros, todos somos pecadores. Romanos nos lo recuerda a nosotros. Dios se lo recordó a ellos, pero Romanos nos lo recuerda a nosotros. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, que en resumen es santidad. Una santidad perfecta para nosotros es una batalla de todos los días, pero ahí vamos, no somos de los que retrocedemos, amén. Muy bien, Levítico 4 lleva un mensaje muy, pero muy, muy claro, y es que el perdón está disponible para todos. Si hay pecado, también hay perdón. El perdón está disponible. Y vamos al otro tema, que es el propósito de esta ofrenda. ¿Qué quería el Señor enseñarle a los israelitas con esta ofrenda tan especial? Bueno, esta ofrenda simboliza la necesidad. Dios vio la necesidad de que este pueblo que venía de ser esclavo, y cuando hablamos de esclavitud, vean ustedes qué tema más interesante, no es solamente obligados al trabajo físico. Cuando se esclaviza a estos niveles, se esclaviza el trabajo, pero se esclaviza también las emociones, se esclaviza la parte espiritual. Estos israelitas salieron, gracias a la generosidad, a la bondad de Dios, salieron de Israel, pero a Egipto tal vez no salió de ellos. Y Dios ve la necesidad de que ellos necesitan purificación, confesando sus pecados, pero también necesitan perdón de Dios. Y Él, en el sistema de sacrificios, ofreció ambas cosas. ¿Cómo podemos descubrir a Jesús en Levítico 4? Sí, Dios sabía que los israelitas iban a fallar. Con el tiempo y el pasar de los años, los sacrificios, y usted lo puede ver en el Antiguo Testamento, se convirtieron en simples rituales. Ya no había remordimiento por el pecado. Y luego Dios mandó a los profetas para predicar contra esta gran maldad.
Los israelitas se centraron en observar las reglas y no el pacto que Dios había hecho con ellos. Hoy podemos observar cómo Dios usó esos sacrificios para prepararnos. Lo que escribió Moisés entre líneas es una dirección, algo que apuntaba a Jesús, cuyo único sacrificio fue suficiente para lograr todo lo que todos los demás sacrificios del antiguo pacto juntos no pudieron. Jesús lo hizo una sola vez y para siempre. Y vean qué interesante, el autor desconocido de Hebreos dice lo siguiente: a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Muy bien, y vamos a la siguiente ofrenda obligatoria por el pecado. Esta está llena de muchos detalles. He hecho un resumen del resumen para poder cubrir tal vez las cosas más importantes. Los invito a que lean su Biblia y se enteren de más detalles, pero tienen que hacer la tarea. Ok, ofrenda por el pecado. Vamos a hacerlo en dos porciones del capítulo 5. La primera porción, vamos a ver el siguiente texto. Dice, si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado. Negarse a testificar y serás castigado por tu pecado. O supongamos que sin saberlo tocas algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro, o supongamos que sin saberlo tocas algo que te hace impuro, cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu culpabilidad. O supongamos que haces un voto imprudente de cualquier clase, ya sea su propósito bueno o malo. Cuando te des cuenta de la necedad del voto, debes admitir tu culpabilidad. Vamos a las características. La primera de ellas, yo le titulé el silencio indiferente. Menciona el texto que si usted sabe que se cometió un delito, si usted sabe que hubo una falta, un crimen, y usted no lo denuncia, o cuando a usted le preguntan, usted dice que usted no sabe nada, eso lo convierte en un pecado. ¿Por qué razón? Porque uno se convierte en parte de la injusticia y no permite que esa persona que cometió ese delito, ese crimen, sea castigado. Por eso es pecado. Por eso es que le he puesto el silencio indiferente. Y vamos con el punto número 2, que es la impureza prolongada. Y es que ya Dios había determinado para este pueblo qué cosas son limpias y qué cosas son impuras. Ahora, si se llegó a tener contacto con algo impuro, inmundo, y no realizó el ritual de purificación, este descuido convertía este asunto en un pecado. Por ejemplo, ¿qué puede ser este pecado? Muy bien. Por ejemplo, el excremento. El excremento, ya sea de un animal o no. Porque eso puede pasar. A todos en algún momento nos pudo haber pasado haber majado el excremento tal vez de un animalito o de otra cosa, ¿verdad? Otra cosa es que para ellos, por ejemplo, ustedes saben que los israelitas no consumen cerdo, es un animal impuro.
Pero ¿qué pasa si un israelita pasó por donde se había muerto un cerdo y pasó caminando por ahí y no se dio cuenta? Estaba oscuro, no se dio cuenta. Se dio cuenta después. Se vuelve impuro. Por ejemplo, los camellos también son animales impuros. Las culebras. Sí, se pudo haber pasado por donde había muerto el cadáver de una culebra, oscuro, pasó por ahí y se contaminó. Qué torta, ¿eh? Ya lo decía el pastor Dan, qué difícil debe de haber sido vivir en aquellos días, por Dios santo. O sea, todo estaba reglamentado. ¿Era necesario? Sí, sí era necesario. Este pueblo necesitaba ser ordenado y Dios se encargó de ordenarlos. El voto incumplido es correcto. Eso nos pasa a todos cuando usted se compromete a algo y no lo cumple. Dios lo toma eso como un pecado. Eclesiastés 5:2 dice, no hagas promesas a la ligera, no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. El punto número 4, la ofrenda. Dios determinó que el castigo de este pecado debía ser una oveja o una cabra. Si no se tenía los recursos de esta persona, no llegaban hasta este nivel, podía ofrecer 2 tórtolas, 2 pichones de paloma. Si no tenía, inclusive para estas aves, podía ofrecer un puñado de harina, lo que cabe en la mano, un puñado de harina humedecida con aceite y incienso, porque el resto de ese poquito de harina le pertenece al sacerdote. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Dios dispuso que toda persona tiene la posibilidad de realizar su ofrenda. Todos. Él abrió toda posibilidad. Él desea que toda esta gente cambie, pero también se puedan acercar. Muy bien. Vamos a la segunda parte, porque aquí se pone la cosa bien interesante en esta segunda parte. Es ofrendas con restitución. Vean ustedes qué interesante. Dice el texto, el Señor le dijo a Moisés, si uno de ustedes peca involuntariamente al contaminar la propiedad sagrada del Señor, debe llevar al Señor una ofrenda por la culpa. La ofrenda debe ser un carnero sin defecto de su propio rebaño o puede comprar uno del mismo valor con plata calculada según el peso del siclo del santuario. Más o menos esta medida de siclo equivale a 10.16 gramos de plata. O sea, la ofrenda era cara. ¿Cuánto pesa el animalito? Y de ahí, en base al peso había que pagar. O sea, el asunto era bien caro. Versículo 16. La persona tiene que hacer restitución por la propiedad sagrada que dañó, pagando por la pérdida más un 20% adicional. Cuando le entregue el pago al sacerdote, él lo purificará con el carnero sacrificado como ofrenda por la culpa. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Quiero empezar aquí por el final, porque es hasta esta porción de Levítico en donde se menciona que la persona que cometió la falta será perdonado. Todas las demás dice es un aroma agradable al Señor. Pero en esta específicamente dice será perdonado. ¿Cuáles son las características de esta ofrenda? Bueno, en primer lugar tiene un carácter de restitución. Esta ofrenda restitutiva me llamó mucho la atención que incluyera el Señor entre sus ordenanzas que si se daña y contempla de que alguien pueda dañar la propiedad de Dios.
revisé todo el texto, la única propiedad es el tabernáculo. Podía ver que se tropezó en uno de los cordones, pudo haberse caído y rasgado uno de los paños. Esa es la propiedad del Señor. Y semejante torta, ¿verdad? Hacer eso. Y la segunda cosa, el término que ustedes notaron que es compensatoria. No solamente había que reparar el daño, sino que además debía de compensar adicionalmente algo así como una especie de multa, el 20% adicional más el carnero. O sea, esa torta, ese era un pecado carito, era un pecado carito. Muy bien. Vamos al siguiente tema, el capítulo número 6. Este capítulo no extraje, es un texto cortito y se los voy a contar resumido. El capítulo 6, porque viene hablando del mismo tema, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Capítulo 6, de los versículos 1 al 7, y les hago un resumen rápido. Vemos cómo Dios señala los siguientes pecados. El Señor va cubriendo todas las áreas posibles, no deja nada al azar, nada a interpretaciones. Es puntual, es exacto, es específico. Pecados tales como dejarse depósitos de garantía, robarle a un prójimo, calumniar a una persona, encontrarse un objeto perdido y negarse a devolverlo a su dueño original y jurar mintiendo. Dios ordenó que se devolviera todo lo que usted había dañado, todo, y restituir al ofendido, pagándole un 20% de compensación, y también debía ofrecer un carnero del propio rebaño como ofrenda por el pecado cometido. ¿Qué quería el Señor enseñarle a este pueblo con esta ofrenda? O sea, Dios no permite la impunidad. Dios es un Dios justo. Él es un Dios justo. Y dejó cubierto todas las posibilidades, porque me imagino que ya en este pueblo había absolutamente de todo lo que el Señor señaló aquí. Igual que nosotros en estos tiempos, nosotros vivimos en este contexto y nada ha cambiado. En ese tiempo había eso, pero ese tipo de delitos todavía nosotros los estamos padeciendo, ¿ok? Pero vamos a ver cuál es el propósito de la ofrenda. Simboliza la necesidad de hacer justicia, porque Dios es justo, y restituir el daño causado. Dios no deja al azar y no deja sin castigo a la persona que ha cometido una injusticia. Eso le tuvo que quedar bien claro a los israelitas. Tanto en el capítulo 5 como en esta porción del capítulo 6, Dios instruye al pueblo. Pecados cometidos contra la propiedad de Dios en primera instancia y contra la propiedad o las personas del mismo pueblo. Vean qué interesante. Dios ofreció restauración también para estas personas que cometieron estas faltas y estos delitos mediante el sistema de sacrificios. Les dejó la posibilidad de arrepentirse de sus pecados y restituyendo. Pero ¿cómo vemos a Cristo en esta ofrenda? Bien, ustedes saben que Lucas recopila un momento lleno de gracia y lleno de misericordia de Cristo.
gracia y misericordia a un hombre muy parecido a esos israelitas, un hombre corrupto y un hombre pecador. Y vamos al texto de Lucas 19, 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor. Daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús no le pidió. La palabra de Dios no dice que Él le dijo, mira, arrepentite. No le dijo nada de eso. La sola presencia de Jesús en la casa de Zaqueo fue suficiente para que Zaqueo sintiera la presencia de Dios en su casa. ¿Y qué sucedió ahí? Lo que sucedió ahí fue una transformación milagrosa. Eso es un milagro. Nadie pudo hacer cambiar a Zaqueo de opinión. La presencia de Cristo sí. Cristo transforma. Cristo hace que las cosas sean diferentes cuando te acercas a su presencia. Y esto es una invitación para nosotros. Esta palabra nos recuerda lo que nosotros debemos de hacer. En la medida en que nosotros estemos lo más cerca posible que podamos de Cristo, nosotros estaremos cuidándonos y protegiéndonos del pecado. Lo logré, amados. Logré hacer 6 capítulos en este corto tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy salimos un poquito más temprano. Perdonen el resumen del resumen del resumen. De lo contrario, no lo lograba. Entonces, oremos. Señor, el día de hoy te queremos dar las gracias, Señor, porque hoy, Señor, hemos experimentado, Señor, una nueva misericordia de parte tuya. Y sabemos, Señor, y confiamos, Señor, en que mañana vamos a recibir una nueva y fresca misericordia de tu parte. Señor, oro, Señor, para que esta palabra, estas instrucciones que tú le diste a este pueblo, estos principios tan valiosos, Señor, que hiciste con tu pueblo cuando lo sacaste de Egipto, Señor, esos mismos principios el día de hoy, Señor, queden escritos, Señor, en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de Jesucristo, Señor, ya hoy nosotros no tenemos que hacer un sacrificio. Cristo ya lo hizo por nosotros. Gracias, Cristo. Gracias por tu sacrificio y por vernos tener a nuestra disposición, Señor, vida y vida en abundancia, vida eterna contigo.